tenemos que considerar que no somos un país de mierda. O sea, el presidente estadounidense califica a todos los países subdesarrollados, en especial a los de África, y a los de Centroamérica como países de mierda. Luego dice, como decía Fox, no, lo que quiso decir el señor presidente, pues no es cierto. Resulta que algunos de los secretarios de Estado que estuvieron en la reunión en donde él se expresó de esa manera, discriminatoriamente contra la población inmigrante de esos países, y alegando argumentos que en México se utilizaron sobre todo en el siglo XIX. Se trataba de que a México viniera inmigración, pero inmigración selectiva, por decirlo de alguna manera. La promoción que hacían los gobiernos mexicanos para que viniera gente a poblar a este país era para que vinieran pues gente de Alemania, gente de europeos sobre todo, y que no viniera gente por ejemplo de países asiáticos, y efectivamente eso es lo que más venía, gente chinos, turcos, libaneses sobre todo, y en algún momento vinieron también japoneses y estadounidenses también, sobre todo de cuestiones religiosas. Alemanes vinieron, los menonitas por ahí también, y bueno, de una u otra manera han enriquecido con su forma de ser, con sus costumbres y con su productividad a la vida de este país. ¿Quién de ustedes no conoce el queso menonita? Pues es un queso que es muy sabroso y es producto de esta, digamos, de esta población que respeta de acuerdo con su religión su propia comunidad, y están ubicados en los estados de Chihuahua, de Durango, por ahí de Zacatecas, y algunos de ellos ya se fueron porque no les conviene estar en este país. Bien, en Estados Unidos la migración es muy fuerte, y entonces el actual presidente intenta que la gente que emigra hacia los Estados Unidos no sea gente como nosotros, gente morena, que sea gente tampoco asiática o que sea gente negra. Él prefiere, como él mismo lo dice, que bueno, que por qué no van a emigrar gente de Dinamarca, de Noruega, de Suecia. Bueno, pues porque no les interesa, en su país ellos están bien, y por eso llama a la gente de los países más pobres, les llama países de mierda. Los mismos estadounidenses ya le respondieron, y ahora hay muchas proyecciones, como se acostumbra ahora con los aparatos electrónicos estos que hacen proyecciones gigantescas, que se usaban primero en los teatros y ahora se usan, hasta aquí lo hemos visto por ahí, proyecciones, y ahora dicen shit president, algo así, que significa presidente de mierda. O sea, si él califica a nosotros como gente de mierda, pues ya los mismos estadounidenses lo califican a él como presidente de mierda. Lamentablemente, las políticas locales de nuestro país apoyan más a ese presidente de mierda, no apoyan a nuestro país, que más bien nuestro país sería un país, como decía Netzahualcóyotl, un país de las flores, un país en el que la belleza florece, y es un país en donde nosotros somos sus protagonistas bien funcionales. Algunos compañeros, hoy tenemos poca afluencia de gente aquí en este lugar, que es el que tenemos, como lo mencionaba Jesús Rodríguez, como nuestras oficinas. ¿Y esto por qué? Porque muchos se fueron a Coyoacán, a la plaza de Santa Catarina, a apoyar a Claudia Sheinbaum, y todos sabemos que en Coyoacán, de acuerdo con las noticias, se han sufrido diversos
diversas agresiones por parte de algunas personas que han sido toda vez, parece que contratadas para que revienten las asambleas de Morena y de Claudia Sheinbaum en específico en 2 colonias de aquella delegación. Hoy se iba a hacer una asamblea en la plaza principal de Coyoacán, pero como ya se está haciendo costumbre en diversas entidades de la República, no les dieron permiso. O sea, esto de, bueno, está bien que se tenga que pedir permiso, pero luego resulta que no, que ya tienen ocupado ese lugar para que cante el niño Pedrito Fernández, o vayan ustedes a saber qué. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos relativamente permiso para estar aquí. La delegación tiene conocimiento de que nosotros estamos aquí, pero en algunos momentos ha habido algunos personajes del orden público que vienen a preguntar que cómo estamos autorizados. Realmente, de acuerdo con la Constitución, tenemos 2 derechos: el derecho de reunión, que es el más importante, y el derecho a la libertad de expresión. Estos 2 derechos son los que nos permiten estar a nosotros aquí. Por ahí había algunos chistes que hablaban de algunos países totalitarios en donde cuando se reunía gente decían más de 4 es meeting. Bueno, nosotros tenemos aquí siempre más de 4 personas. Luego nosotros tenemos más, siempre tenemos mítines informativos, pacíficos, pero muy funcionales. Y de hecho, el temor que tienen los partidos que están en contra de Morena, el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde Ecologista, etcétera, pues es que somos más, y es que tenemos más el apoyo de la gente, y estamos completamente decididos a cambiar la vida pública de este país y que las cosas sean un poquito más justas e igualitarias para todos, sin distinción de género, de preferencia sexual, de religión, etcétera, y que nuestro país sea más funcional para todos los habitantes de la nación. Eso es lo que les molesta, porque quieren mantener sus privilegios, y entonces mandan golpeadores como en los peores momentos gangsteriles, y llegan y empiezan a aventar sillas a la gente para reventar el asunto. Por ahí salieron 2 personajes muy interesantes que decían que Morena les había pagado para ir a reventar la asamblea y que les dijeron que gritaran PRD, PRD. Lo cierto es que se investigó sobre estos personajes y tienen antecedentes delincuenciales, y extrañamente están libres. O sea, si alguien hace un tipo de agresión de ese tipo, bueno, pues debe de ser consignado, debe de decir quiénes los contrataron para cometer esos ilícitos. Si los contrataron de Morena, bueno, pues los de Morena que los contrataron que vayan a declarar y que comparezcan. Pues no, supuestamente dicen, no, pues un señor de apellido Castillo. Ah, bueno, pues di quién es, dónde te contrataron, quién te pagó, y tú por qué aceptaste hacer ese ilícito. Es decir, si alguien le dice a alguno de ustedes, oiga, yo le pago 500 pesos para que mate a ese señor, pero ¿por qué acepta usted hacer ese asesinato? ¿Y por qué acepta cometer un ilícito? Y además contratar gente, supuestamente ellos les habían pagado 10,000 pesos y a otros, a la demás gente le iban a pagar 3,000 pesos por persona, y que contrataron como a 20 gentes. Bueno, hoy la asamblea es en Coyoacán, no les permitieron hacer la asamblea en la plaza principal de Coyoacán y les dieron la alternativa de la plaza de Santa Catarina. Esto es una trampita tonta. ¿Por qué? Porque la plaza de Santa Catarina no tiene tanto transporte público. De hecho, no hay ningún pecero que pase por allí. Pero ¿cuándo ha sido eso obstáculo para los de Morena para estar en sus reuniones?
Cuando se convoca la gente llega y no importa que tengan que caminar 5, 10, 20 cuadras, ahí estamos. Muchos de los compañeros hoy, casi estoy seguro que se fueron a la asamblea de allá con Claudia Sheinbaum. La asamblea supuestamente creo que empezaba a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, creo que sí. Ojalá y les vaya bien a los compañeros de Morena en la plaza de Santa Catarina. Hay un problema que se presenta ahora en Morena, y no en Morena, en todo el país. Es con respecto a un personaje siniestro que acaba de ser contratado por los partidos contrarios a Morena para hacer una gran campaña en contra de Morena. Ustedes se acuerdan que hace 12 años casi la propaganda que más pegó fue la de López Obrador, un peligro para México. Y toda la gente se la andaba creyendo, híjole, es un peligro para México. Y lo que realmente sucedió fue que Calderón fue no un peligro, sino una tragedia para México. ¿Por qué? Porque sacó a los soldados a la calle y el narco y el crimen organizado empezó a masacrar y a desaparecer gente a diestra y siniestra. En los dos sexenios que van, el de Calderón y el de Peña Nieto, ya casi son 300,000 personas entre desaparecidos y asesinados. Y esto sin la intervención de López Obrador. Sin embargo, hoy, fíjense bien, vamos a leer una nota que aparece en el periódico que dice: el rey de la propaganda negra y la rumorología. Considerado el rey de la propaganda negra y la rumorología, experto en la demonización del adversario, a quien suele presentar como amenaza a la democracia, las libertades y los derechos humanos, Juan José Rendón, fíjense bien, este es el personaje que incluso Andrés Manuel ya ha hablado de él. Juan José Rendón, asesor político venezolano, es venezolano, no es mexicano, aguas. Se promociona como gurú de las campañas presidenciales de líderes políticos de derecha de América Latina. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque no debe una persona extranjera intervenir en la política nacional. Y entonces, con una carrera de casi 30 años en la que aseguró haber intervenido en miles de campañas electorales, entre ellas 28 presidenciales, siempre ha estado al servicio de las figuras de la derecha. Ahora hay aguas. De las figuras de la derecha. Ligadas a intereses empresariales del capital financiero internacional y de grupos hegemónicos. JJ Rendón, como se le conoce en el mundo del marketing político, es enemigo de los gobiernos de izquierda emanados de movimientos sociales, en particular del que encabezó Hugo Chávez en Venezuela, asentado en Miami, Florida, donde ha construido la empresa JJ Rendón y Asociados. Tras recibir asilo político en Estados Unidos en 2016, se presenta como psicólogo, comunicador y publicista con 4 doctorados, especializado en comunicación de masas, planificación estratégica y gerencia en publicidad y mercadeo. En los años en que ha sido asesor político, participó en las presidenciales de Juan Orlando Hernández en Honduras, quien asumió el cargo en medio de acusaciones de fraude electoral. Esto, ustedes se acuerdan de las elecciones de Honduras, pues toda la gente estaba en la calle en contra de este personaje y aún así le dan el gane. Es lamentable que es como si hubieran copiado exactamente lo mismo que pasó aquí en 2006. Se les cayó el sistema y de buenas a primeras las estadísticas iban a favor del de la izquierda, se cae el sistema, se recupera el sistema y entonces el de la izquierda ya iba perdiendo. Encabezó la campaña de Juan Manuel Santos en Colombia, tanto en 2010 como en su segunda campaña presidencial en 2020.
2014, la cual debió abandonar tras informarse que sirvió de intermediario de una oferta de sometimiento a la justicia de 4 capos del narcotráfico, por lo que habría recibido 12 millones de dólares, lo que él negó. En México participa en campañas desde 2000 a 2000. En 2006 afirmó en una entrevista que en el país se ha mantenido solo el servicio del PRI. No me he cambiado de partido. Soy agradecido con quienes me han dado la oportunidad. Es decir, este venezolano trabaja para el poder y para la mafia del poder. Rendón, nacido en enero de 1964 en Caracas, participó en la campaña electoral de Enrique Capriles en Venezuela y ha sido criticado por el presidente Nicolás Maduro, quien desde 2013 lo acusó de aliarse con la oposición para hacer un supuesto montaje con la voz del fallecido presidente Chávez, de quien fue acérrimo enemigo. Fíjense bien, son capaces incluso de contratar a alguien como Flavio, si se acuerdan de Flavio, el imitador de voces. Si ustedes escuchan una canción de Flavio, una canción que canta Flavio imitando a Tintán, la canción de las brujas, cuando algunas personas yo se la ponía de cotorreo, oye, esa canción se oye muy suave, es Tintán, o sea, se oía con la voz de Tintán, la canción de las brujas de ¿cómo se llama? De Cricri. Pero después descubren que es Flavio, y entonces este señor es capaz de contratar a alguien que haga como la voz de Andrés Manuel. Ahora sí, y bueno, son buenos, no es tan difícil imitar la voz de Andrés Manuel y hacerle aparecer, ahora nos vamos a fregar a todos y vamos a matar mucha gente. Así, son capaces de hacer ese tipo de grabaciones y ponerlas como verdaderas. Y entonces este tipo de cosas son las que a mucha gente, si lo repiten 584.974 veces en la radio, la televisión y en la hora en las redes sociales, pues la gente se lo llega a creer. Ya Andrés Manuel nos acaba de advertir que trajeron a este personaje con las estrategias estilo nazi, precisamente con el estilo de que si repites una verdad 1000 veces, esta mentira se convierte en una realidad. Desde 2013 lo acusó de aliarse con la oposición para hacer un supuesto montaje con la voz del fallecido presidente Chávez, de quien fue acérrimo enemigo. Detalla que con su compañía Get Real Films produjo el documental Here Comes the Wolf, que quiere decir aquí viene el lobo, y ofrece el seminario El Poder de Uno sobre estrategias simples de activismo político contra los regímenes que él llama neototalitarios. Realmente él apoya a los neototalitarios. Lo que nosotros tratamos de imponer en el poder es un régimen libertario contra la represión que estamos sufriendo. Maduro acusa a Rendón de violencia de género y de conspirar contra el gobierno, por lo que busca su extradición desde febrero de 2015, pues es señalado responsable de montar una campaña contra el gobierno de Venezuela. Fíjense bien, aquí es interesante cómo cuando un pueblo está convencido de quiénes son sus verdaderos representantes, logra mantenerse en el poder a pesar de las campañas políticas y a pesar de las campañas mediáticas. Esto lo han logrado los venezolanos. Aquí ahora nos ha llegado una serie de propaganda antichavista y antimadurista, antivenezolana, en la cual es que pobres venezolanos nos hacen aparecer, pobres venezolanos se están muriendo de hambre, no tienen medicinas. Bueno, supongamos que es cierto, pero ¿quién provoca una campaña de desabasto? La misma derecha. Es decir, si alguien no surte el supermercado, pues son precisamente
solamente los dueños del supermercado. Si alguien no surte la farmacia, son los dueños de la farmacia. Prefieren perder un tiempo, un poco de dinero y no vender y declarar que eso es culpa del gobierno. Bien, en México ha habido ese tipo de cosas y hay comerciantes en algunas entidades de la República que dicen, va a haber paro técnico del comercio, y entonces supuestamente declaran que no va a haber abasto y la gente se vuelca al supermercado y se vuelca a las tiendas para abastecerse porque van a cerrar las tiendas en una semana. Y entonces estas son estrategias de manipulación para hacer creer a la gente que hay desabasto. Esto del desabasto es tan grave que puede hacer encarecer el frijol y el maíz a 100% de un día para otro. Ya lo vimos con el aguacate en meses pasados. Es decir, el aguacate llegó a costar hasta 100 pesos el kilo. Y eso que somos el principal país productor de aguacate. Maduro acusa en el artículo Marketing Político, Durán Barba y J. Rendón, radiografía de dos asesores claves en la construcción de liderazgos de la derecha del siglo XXI, elaborado por Sabina Flax, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y las sociólogas Mariela Pinza y Grisela Brito. Se destaca que Rendón es un actor fundamental en la trayectoria de la oposición a la revolución bolivariana. Entre sus estrategias de mercadotecnia, agrega, ofrecen a sus clientes propaganda negativa del adversario que se ha traducido como guerra sucia en la práctica electoral entre candidatos. Bien, este mismo personaje, JJ Rendón, declara que no han podido tumbar al presidente Maduro porque solamente llevan 40 muertos, que necesitan como 100. Ahora, si eso sucediera, en México tienen 200,000, ¿por qué no se derroca al gobierno de Peña? ¿Por qué? Porque no tienen ese tipo de propaganda. Aquí los muertos aparecen en los periódicos nada más como una cifra más todos los días. 20 muertos en Veracruz, 5 muertos en Michoacán, 6 muertos en Chihuahua, o en esta semana se abatió el récord de muertos. Pero ¿y luego qué pasa? Absolutamente nada. Pero si fueran dentro de un gobierno de izquierda, el escándalo sería completamente diferente. Eso es manejo de la información. Eso es cómo la gente puede ser manipulada para que crean quién es el malo y quién es el bueno. En este caso tenemos un gobierno de los malos, pero no nos aparece como malo en los medios de información. Nos aparece como lo natural, que la gente se muera y que la gente tenga en contra de sí mismo a sus propios delincuentes. Y todo se va a la delincuencia común y supuestamente no tiene nada que ver el gobierno. Los gobiernos tienen que ver en la seguridad y en garantizar que todos nosotros tengamos nuestra seguridad garantizada. Sin embargo, no es así con estos gobiernos de la derecha que tenemos en nuestro país.